¿Cómo se aborda en ese contexto actual la problemática de paz en Colombia? Pues bueno, la Comisión de Esclarecimiento tiene un nombre muy largo, es verdad. Comisión de Esclarecimiento, Convivencia, yo no me acuerdo bien ahora. Creo que está ante un reto monumental. El primero de ellos es la complicada responsabilidad de tener que hacer un gesto retrospectivo de Colombia, es decir, de hacer una lectura hacia atrás. Por eso se llama Comisión de Esclarecimiento. Y al mismo tiempo tiene la responsabilidad de crear convivencia, es decir, de hacer un reto que sea prospectivo hacia adelante. Y creo que la comisión está desde que el momento en que fue formalmente instaurada hace 6 meses, en octubre del año pasado, si no estoy mal, tiene el reto como de inventarse los términos, las categorías y las metodologías para balancear lo que es un balance bien complicado. Incluso creo que en Chile eso sería motivo de una discusión fascinante, por cierto, de cómo mirar para adelante y al mismo tiempo cómo mirar para atrás. El mirar para adelante me parece que es relativamente más sencillo porque se trata de una organización y una institución que tiene que crear las condiciones de diálogo y de encuentro y de resarcimiento de víctimas y demás en unos espacios sociales específicos, que todavía está por verse qué es lo que se va a pasar ahí, qué es lo que va a haber ahí. Mirar hacia atrás es un tema más complicado, porque incluso la Comisión de la Verdad, para ponerle un término un poco más genérico, la Comisión de la Verdad en Colombia ha tenido otros antecedentes, ha tenido otras comisiones de esclarecimiento, muchas comisiones de verdad de cosas específicas, y uno de los grandes problemas en Colombia es que hay varias teorías en última instancia de lo que ha pasado en los últimos 50 y pico de años, desde 1960 y pico hacia 63 hacia adelante, por ejemplo, si vamos a la creación de las FARC como ese momento, digamos, inicial. Y creo yo que hay muchas teorías y muchas narrativas sociales que tratan de explicar el conflicto. Entonces las hay desde las más de la derecha hasta las más de la izquierda, si es que esos, digamos, para simplificar un poco el asunto. Y creo que el gran reto que ellos tienen al mirar hacia atrás es precisamente que no saben muy bien, es lo que yo siento, y esto es una opinión muy personal. Yo creo que ellos deben tener unos debates muy profundos ahí adentro, porque diferentes conceptualizaciones han producido diferentes narrativas históricas y por lo tanto han producido diferentes formas de victimización y diferentes formas de responsabilidad también. Entonces, digamos, sin conocer lo que ha pasado recientemente interiormente dentro de la comisión, sí sé que ese es un debate. Sé que, sé que una situación como en Colombia, donde la guerra ha producido tantas formas del daño, tantas responsabilidades y tantas formas de victimización, eso es una especie de, llamémoslo, un palimpsesto de cosas, lo que hay ahí, que cuestiona un poco las visiones tradicionales de la justicia transicional, de justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición, porque en casos como Argentina, como Chile, donde el Estado en última instancia fue el gran perpetrador de una gran cantidad de cosas. Ay, pero por ejemplo ahí, dentro de ese mismo contexto, la diferencia entre la memoria histórica y la memoria revisionista. ¿Cómo sitúas esa diferencia? En Colombia hubo un proceso que se llamó Justicia y Paz, que fue un proceso instaurado para la desmovilización de paramilitares. Yo siempre he dicho que Justicia y Paz fue una ley revisionista, porque pues digamos, fue complejo cómo se llegó a negociar eso, pero lo que sí es cierto es que de manera vertical se instauró a través del proceso de Justicia y Paz una visión que excluía el conflicto armado como una de las razones y las causas de lo que estaba pasando en Colombia. Y terminó reduciendo la guerra en Colombia a una especie de guerra entre el Estado demócrata defendiéndose de otros y grupos armados ilegales. Y en ese orden de ideas, la Ley de Justicia y Paz fue una ley revisionista, porque de manera vertical instauró una narrativa a través de una serie de leyes, una narrativa donde hacía del Estado, llamémoslo así, una paloma blanca y pretendía meter en un costal todos aquellos que no eran el Estado. Y, Ahora, tam- y ahora perdón, también, y también, digamos, no, no hacía del Estado responsable de nada, la Ley de Justicia y Paz. ahora Alejandro, en Chile tuvimos la comisión Vales, que se llamó, Sí, que abordó desde el Estado, obviamente en una situación muy parecida a Argentina, con la diferencia que acá en Chile esa reparación que había sido un compromiso
de los gobiernos de turno en su momento, hasta Sí, hoy día sigue pendiente. sí. Entonces la pregunta es, ¿qué factibilidad hoy día que realmente, porque se habla de reconciliación, se habla de paz, En Colombia. se habla pero eso es Sí, posible realmente, tomando el ejemplo de Sudáfrica, hemos visto a los jóvenes, los estudiantes salir en Sudáfrica a manifestarse, a pedir aquello que le prometieron y que no le cumplieron. Aquí en sí, Chile se llamó la alegría, ya llega la alegría que nunca llegó. sí. Entonces, ¿qué reflexión te merece hoy día eso llevado a Colombia? Uf, ese es el tema grueso, diría yo, porque si yo estuve en Sudáfrica hace unos pocos meses, de hecho en enero de este año, y me dejó muy triste lo que vi allá, porque había pasado ya un tiempo largo, hace algunos años, incluso post-transicionales, ¿no? Del año 2000 en adelante, hacia el 2004. Y lo que más me impresionó es que en aquella época se respiraba una especie de atmósfera de esperanza, y ahora que vuelvo, lo que se encuentra es una atmósfera de desesperanza monumental. Y eso lo conecto mucho con Colombia, no sé si con Chile, pero por lo menos en contextos de confrontaciones armadas, donde no necesariamente está involucrado una junta militar como en Colombia o como Salvador o como otros contextos distintos. Me parece que el problema con las transiciones es que prometen una cantidad de cosas que a la hora de la verdad no pueden cumplir. Por ejemplo, en Sudáfrica se prometió la transformación de un estado que llamaban apartheid, que se había estructurado y que había estructurado una cantidad de relaciones en la vida cotidiana que estaban asociados al racismo, por ejemplo. Y lo que sucedió en Sudáfrica fue que se cambió, digamos, la ley, la constitución, y se crearon instituciones y partidos y todo esto. Pero la gran pregunta de las violencias estructurales jamás se tomó en serio, realmente. Es decir, en Sudáfrica se negoció un acuerdo en donde se repartía el poder político, pero jamás se repartió, digamos, el poder económico. A menos que fueran africanos negros y la gente de las élites del Congreso Nacional Africano que hubieran entrado dentro del escenario político tradicional, que fue lo que pasó. Y en Colombia lo que tenemos a manera de continuidad es un acuerdo político que tenía las pretensiones de transformación, que a la hora de la verdad, por miles de razones políticas y otras cosas distintas, finalmente uno va viendo que se va hundiendo y hundiendo y hundiendo de a poquitos, y lo que queda en el fondo es, pucha, transiciones políticas que prometen transformaciones sociales pero que realmente no pueden cumplir. Y eso es lo que a mí me preocupa de Colombia, y siempre me ha preocupado, que de pronto le prometemos demasiado a esas sociedades, y esa promesa viene codificada en términos como justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, que a veces los estados lo hacen a medias, o bien, o regular, o como sea, pero en últimas las grandes relaciones económicas de poder que hay detrás de todo eso jamás se transforman, y son sociedades que aparentemente se mueven hacia algo distinto, pero en el fondo no se mueven, se quedan en el mismo sitio. Nos hablan del discurso de la justicia y la verdad y la memoria, pero nosotros podemos hablar de memoria y podemos, no sé, recabar miles de testimonios de las dictaduras y de las guerras, y de pronto a la final las sociedades siguen estando distintas porque ya no hay dictaduras, pero distintas porque no hay conflicto, pero iguales porque las mismas condiciones estructurales que produjeron en los conflictos, en casos de conflictos armados, se mantienen. Y eso es lo que estaba pasando en Colombia. Esas estructuras no se han transformado. Entonces, la hermandad entre Sudáfrica y Colombia es muy grande, a pesar de que es muy distinto, porque Sudáfrica de todos modos era una dictadura racial, digamos bajo el discurso de la democracia. Pero las confrontaciones estructurales se mantienen, y cuando voy hace poco lo que veo es exactamente eso, jóvenes que dicen literalmente se acabó la transición. Ahora, te llevo también a México, por ejemplo, ante esta cultura del terror y el silencio de la sociedad mexicana. ¿Qué comentario te merece esa situación en México, donde hoy día hay una verdadera cultura del terror, del miedo, pero la sociedad mexicana parece tener un silencio cómplice ante eso? Bueno, yo voy mucho a México, pero no soy tan conocedor de todos modos del contexto mexicano. Pienso que es una sociedad paralizada totalmente con el terror. Pienso que el terror ha tomado unas dimensiones allá que incluso nosotros en Colombia no habíamos percibido. Es un país mucho más grande de todos modos. Pienso también, y eso lo he dicho públicamente allá, pienso que el fenómeno de la presunción a veces de que todas las violencias están casi que exclusivamente asociadas al narco, nos hacen perder de vista, y aunque eso por supuesto que hay mucha gente que también cuestiona eso, nos hace perder la presunción que México es
es un palimpsesto de muchas violencias. Una de ellas tiene que ver con el narcotráfico y por supuesto con la cooptación de los estados y de los gobiernos y demás, pero también hay unas historias de violencia ya que no necesariamente están asociadas al narco y por lo tanto me parece que ameritan una ampliación de debates y de discusiones. Entonces, algo que decía de hecho la semana pasada en Tijuana era que como la desaparición forzada, como uno de los efectos de las violencias narcotraficantes, había absorbido la energía vital, intelectual y periodística de mucha gente, dejando de lado otras violencias como el desplazamiento forzado interno, por ejemplo. Y el otro asunto es que allá, claro, allá está atravesado por las migraciones forzosas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo explicamos nosotros esas violencias distintas? ¿Cómo explicamos esas violencias, otras violencias y otras formas distintas que no sean solamente desaparición forzada y narcotráfico? Me parece que allá hay que ampliar un debate con eso. Y lo más paradójico del asunto es que ahí están también hablando de encuentros de memoria, encuentros de verdad y encuentros de reconciliación. Y a mí me parece es una curiosidad porque para hablar de memoria, justicia, paz y todas estas cosas se necesitan unos grupos de oposiciones donde se diga quién se reconcilia con quién hace paz con quién es el violento, quién es el guerrero, y resulta que a mí me parece que en ese país eso todavía resulta terriblemente confuso. Por lo tanto, la aplicación de mecanismos de justicia transicional me parece absurda, honestamente, en ese país, sencillamente porque no hay un mapa, no hay una cartografía clara de en qué consiste el asunto allá. Hoy día, por ejemplo, Alejandro, vemos en América Latina todo el fenómeno de la derecha, cómo ha ido posesionándose. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, y vemos también lo que se avecina en Brasil, un escenario tal vez no esperado en la región de un gobierno netamente ya de un corte fascista. Sí. Y acá la juventud, por otro lado, se manifiesta descontenta por un sistema que no lo escucha, que no lo hace partícipe. O sea, vemos la violencia. Y aquí esa es mi pregunta. Hoy día esta violencia que se generaliza en la juventud, ¿a qué estructura obedece fundamentalmente? ¿A una carencia, a una necesidad de respuesta? Pues mira, la semana pasada estaba yo hace 2 semanas, estaba en el Pacífico colombiano en Buenaventura, que es la zona afro grande de Colombia. Tuvimos una gran cantidad de reuniones con organizaciones juveniles, con un trabajo que vengo haciendo allá con otros colegas. Se sabe que los carteles de México están metiéndose en la zona pacífica de Colombia, a pesar de la indiferencia del Estado. Y después de mucho tiempo de no haber visto mucha gente, nos sentamos con un combo de amigos y bueno, uno de ellos en particular que conoce muy cercanamente estas organizaciones les pregunta, bueno, ¿y ustedes en qué andan? Gente que está ya en sus 20, Y todos dicen, no, pues yo hago esto, tengo un taxi, una motocicleta que sirve de taxi, etc. Pero la gran paradoja de todo ese asunto, y lo digo refiriéndome específicamente a organizaciones juveniles, es que todos estaban totalmente desempleados, es decir, que esta gente en esa parte del país no tenía ningún destino de absolutamente nada. Y uno sale muy compungido en un momento de paz o de negociaciones o de acuerdos o de implementaciones, la gente le está diciendo a uno, no, pues nosotros acá realmente no tenemos un destino y un futuro. Y a mi modo de ver, eso es lo que lleva a estos muchachos a convertirse en parte de pandillas urbanas, de grupos específicos, de combos, como se le dice en Colombia. Me parece que es una especie de desesperanza estructural, para ponerle ese término un poco extraño. Por último, Alejandro, tu visita a Chile obedece a una invitación de la Flaxo Chile, Universidad de Chile, ¿no es cierto? Universidad de Chile, sí. Y tú vas a hablar de la administración del pasado. Sí, sí, En un pequeño resumen, ¿qué significa la administración del pasado? Pues la administración del pasado es que el pasado traumático en realidad no es el producto de lo que nosotros llamamos pasado, es en realidad el producto de un campo de poderes, que eso lo sabemos hace mucho tiempo, inmensamente complejo. De que no todas las sociedades
y Chile seguramente será un caso de esos. No todas las sociedades y grupos dentro de las sociedades reconocen un pasado violento como pasado violento. Incluso ahí viene el tema del revisionismo, es decir, aquí seguramente habrá gente que no reconoce la dictadura como una dictadura, sino incluso hasta le podrán poner unos términos distintos a eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué dos cosas? ¿Por qué diferentes sociedades y diferentes comunidades reconocen pasados distintos o entienden pasados distintos? Pero la pregunta más de fondo es, ¿cómo es que mecanismos que llamamos de justicia y verdad en realidad también son producto de momentos históricos específicos, de instituciones que emergen y nacen de coyunturas y de confrontaciones de poder muy complejas y muy difíciles, y a veces le ponemos una fe demasiado exagerada a ese asunto? Entonces, por ejemplo, en Colombia o en otras partes del mundo le ponemos demasiada fe a las comisiones de esclarecimiento. Y resulta que las comisiones de esclarecimiento son eso, son productos históricos, artefactos históricos que producen pasados que de pronto son debatibles y demás, por supuesto, pero creo que hay un fetichismo sobre esas instituciones que nosotros tenemos que comenzar a entender que de pronto no son las expectativas que uno pone.